Enero de 1944. Frente Oriental. A 380 kilómetros de Moscú, la Wehrmacht enfrentaba un colapso logístico sin precedentes. En los depósitos de reparación de Belarus, en las fábricas de ensamblaje de Breslau, en los talleres móviles distribuidos a lo largo del Frente del Este, ocurría la misma catástrofe. Las líneas de suministro alemanas se habían contraído hasta el punto del colapso funcional. Los camiones que transportaban componentes para tanques Panzer atravesaban carreteras minadas, bosques ocupados por partisanos soviéticos y territorios donde el control alemán era ya una ficción administrativa. El Panzer V Panzer y el Panzer VI Tigre no eran máquinas simples. Cada uno contenía entre 2.000 y 2.500 componentes especializados. Un blindaje frontal de 88 milímetros, un motor Maybach de 700 caballos de vapor, un cañón de 75 milímetros de precisión óptica alemana, un sistema de transmisión con tolerancias de décimas de milímetro. Cada pieza era crítica, cada falla era una máquina de 47 toneladas convertida en chatarra inmóvil en el campo de batalla. Entre enero y marzo de 1944, la Wehrmacht perdió 1.247 tanques en combate en el Frente del Este. No fueron destruidos por fuego enemigo directo únicamente. El 34% de esas pérdidas, aproximadamente 424 máquinas, fue causado por avería mecánica, fallos de motor, rotura de cadenas, averías en la caja de cambios, rupturas en el cigüeñal, problemas en los diferenciadores, daño en los cilindros hidráulicos. La crisis no era la guerra, era la ingeniería. En los talleres de reparación de las divisiones Panzer, los mecánicos alemanes recibían órdenes simples: reparar los tanques en 48 horas o abandonarlos en el campo. No había margen. Una división de tanques sin capacidad de reparación rápida era una división que se desintegraba a través de la entropía mecánica, no del fuego enemigo. Los inventarios de repuestos se vaciaban a velocidades imposibles. Un solo Panzer requería 12 meses de fabricación en condiciones normales. Sus cadenas de acero endurecido duraban entre 1.500 y 2.000 kilómetros de operación antes de presentar fracturas en los eslabones. Un tanque operando en combate recorría esos kilómetros en 3 semanas. Una división completa de 97 tanques perdía 12 cadenas cada mes. La fábrica de Krupp en Essen producía 340 cadenas mensuales. El cálculo era evidente: la demanda triplicaba la oferta. Los motores Maybach presentaban problemas crónicos en clima extremo. El crudo sintético alemán, producto del carbón de Silesia, no tenía las propiedades del petróleo refinado convencional. A temperaturas inferiores a menos 20 grados centígrados, la viscosidad del aceite se volvía inadecuada. Los pistones se atascaban. Las válvulas se aferraban a sus asientos. En invierno de 1943-1944, entre el 8 y el 12% de los tanques Panzer fueron inmovilizados por problemas de motor relacionados con el combustible sintético. Los cilindros hidráulicos que controlaban la torreta fallaban en campañas de frío prolongado. La goma de los sellos se endurecía. Las líneas de presión se fisuraban. Sin un sistema de torreta funcional, un tanque no podía apuntar, no podía girar. Estaba paralizado tácticamente. Berlín ordenó que los talleres de reparación improvisaran soluciones. Los generales no aceptaban las realidades de ingeniería. Les ordenaban reparar sin piezas de repuesto, fabricar componentes en el terreno con lo que hay disponible. Los soviéticos avanzan 8 kilómetros por día. Cada tanque inmovilizado es una línea defensiva perdida. La contraorden fue brutal en su simpleza: resuelvan el problema o abandonen el Frente del Este. En febrero de 1944, el Comando Panzer asignó un veterano mecánico de la Wehrmacht a un taller de reparación en Minsk. Su nombre era técnicamente clasificado. Sus registros militares fueron destruidos en 1945. Lo que la historia registra es su función: jefe de reparaciones de la 5ª División Panzer, 34 años. Entrenamiento en ingeniería industrial de preguerra. Experiencia en reparación de locomotoras ferroviarias desde 1936. Sus instrucciones eran estas: salvaguardar la operatividad de 97 tanques Panzer con un taller de 23 mecánicos, ningún acceso a suministros de Alemania, y autorización para utilizar únicamente materiales capturados, componentes improvisados y reciclaje de máquinas destruidas.
Los números eran imposibles. Un taller de reparación estándar operaba con 67 técnicos y acceso directo a 4.200 componentes de repuesto en almacén. Este tenía 23 mecánicos y almacenes vacíos. Entre el 15 de febrero y el 30 de marzo de 1944, 247 tanques Panzer fueron enviados al taller de Minsk, con averías variadas. El 87% de ellos debía ser operativo en 72 horas o ser canibalizado. Los recursos para reparaciones convencionales no existían. La fábrica de Krupp estaba bajo bombardeo aliado constante. Las líneas de ferrocarril fueron cortadas por partisanos soviéticos. La Wehrmacht podía enviar 3 repuestos por semana. Se necesitaban 180. El mecánico experimentó con una metodología no registrada en los manuales técnicos de la Wehrmacht. Fabricar piezas de reemplazo mediante ingeniería inversa, utilizando máquinas destruidas y recuperables como fuente de materiales y componentes parcialmente funcionales. No era reparación, era reconstrucción. No era improvisación, era ingeniería bajo restricción extrema. La pregunta operacional era clara. ¿Cuántos tanques Panzer podían permanecer en el frente si la logística convencional era imposible? La respuesta requeriría que alguien violara completamente los protocolos de reparación establecidos y reinventara cómo se mantenía un tanque de 47 toneladas, sin acceso a fábricas alemanas. El taller de Minsk ocupaba 3.400 metros cuadrados de un complejo ferroviario capturado. Antiguamente, había sido un depósito de locomotoras del ferrocarril transiberiano. Las estructuras de hormigón permanecían intactas. Las grúas móviles funcionaban con combustible diésel. Existía maquinaria pesada, tornos industriales, prensas hidráulicas, soldadoras de arco, equipos de oxiacetileno. Lo que faltaba era autorización y piezas. El mecánico jefe analizó el inventario de máquinas destruidas acumuladas en el perímetro exterior del taller. Había 34 tanques Panzer completamente inutilizables. Algunos habían sido golpeados por proyectiles de artillería. Otros habían sufrido incendios internos que quemaron componentes. Otros fueron abandonados tras fallas de motor irreversibles. Ninguno podía ser reparado convencionalmente. Todos podían ser canibalizados. La observación técnica fue precisa. Un tanque Panzer destruido contenía 1.800 componentes que mantenían integridad estructural o funcional. Aunque el tanque completo fuera irrecuperable, sus partes individuales, cilindros hidráulicos, válvulas de presión, ejes de transmisión, rodillos de cadena, tubos de refrigeración, cables eléctricos, contactos de relé, podían extraerse y reutilizarse en máquinas diferentes. El problema era que una pieza de un Panzer dañado no encajaba automáticamente en otro Panzer con diferentes averías. Un cilindro hidráulico quemado por fuego interno podía limpiarse, pero sus sellos internos estaban destruidos. Una válvula de presión parcialmente fracturada no podía instalarse sin riesgo de fuga. Los rodillos de cadena desgastados por exceso de millaje no proporcionaban tracción suficiente para un tanque con carga de combate. Entonces el mecánico propuso una alternativa radical: no reparar componentes dañados, fabricarlos desde cero utilizando máquinas disponibles en el taller, acero recuperado de tanques destruidos y especificaciones técnicas derivadas del análisis de componentes intactos. El concepto operacional era este: si una válvula de presión fallaba, en lugar de esperar 3 meses por repuesto de Krupp, los técnicos utilizarían un torno industrial para mecanizar una válvula nueva a partir de una barra de acero recuperada. Si los sellos hidráulicos se degradaban, se fabricarían nuevos sellos cortando caucho sintético capturado en depósitos soviéticos, modelándolo en moldes de precisión improvisados. Esta no era práctica estándar. Los manuales técnicos de mantenimiento de tanques Panzer especificaban que los componentes debían ser reemplazados solamente con piezas fabricadas en fábricas certificadas Krupp, Maybach o Daimler-Benz. Las tolerancias estaban fijadas en milésimas de milímetro. La precisión era crítica. Cualquier desviación podía causar falla catastrófica. El mecánico jefe reunió a su equipo de 23 técnicos. Seleccionó a 4 de ellos, todos con experiencia previa en ingeniería de precisión, para formar un núcleo de innovación. Sus nombres no fueron registrados en documentos clasificados, pero sus funciones sí: tornero especializado, fresador de precisión, soldador de estructuras pesadas, especialista en sistemas hidráulicos. Entre el 18 de febrero y el 25 de febrero, el equipo ejecutó 3 experimentos de prueba.
El primero fue intentar fabricar una válvula de presión de cilindro hidráulico, utilizando únicamente un torno de 8 centímetros de diámetro máximo de corte. El proceso requería 6 horas de mecanizado continuo. El componente resultante medía 94 milímetros de largo, 32 milímetros de diámetro externo. Las tolerancias especificadas eran de más o menos 0,3 milímetros. El primer intento fue rechazado, desviación de 1,2 milímetros. El componente no encajaba en el cilindro receptor. El segundo intento ajustó velocidades de rotación y cambió el tipo de herramienta de corte. Resultado: tolerancia de más o menos 6,6 milímetros, aún insuficiente. El tercer intento incorporó un sistema de calibración manual utilizando micrómetros capturados en depósitos soviéticos. El componente final medía 94,1 milímetros. La tolerancia era de más o menos 0,25 milímetros. Dentro especificación. Fue instalado en un Panther con cilindro hidráulico fracturado. La torreta fue elevada, girada 360 grados bajo carga, deprimida, elevada nuevamente. El componente funcionó sin fugas ni desviaciones de presión. El cilindro fabricado en el taller de Minsk resistió prueba de operación equivalente a 20 horas de combate intenso. La validación técnica fue incontestable. Se podía fabricar componentes críticos sin acceso a líneas de suministro de Alemania. El mecánico jefe inmediatamente estandarizó el proceso. Creó estaciones de trabajo especializadas, una para mecanizado de válvulas, otra para fabricación de sellos, una tercera para ensamblaje de cilindros. Entrenó a los técnicos en secuencias de procedimiento, documentó tolerancias en pizarrones, estableció controles de calidad basados en pruebas funcionales, no en mediciones de precisión únicamente. Entre el 26 de febrero y el 10 de marzo, el taller produjo 47 componentes fabricados internamente, 23 válvulas hidráulicas, 18 cilindros reparados mediante reconstrucción interna, 6 ejes de transmisión mecanizados. Todos fueron probados. El 91% pasó pruebas de operación sin fallas. El éxito generó un problema administrativo. El Comando Panzer recibió reportes de un taller que reparaba tanques sin suministros de Alemania. La innovación no estaba autorizada. Los protocolos establecidos prohibían fabricación descentralizada de componentes críticos. El comando realizó una auditoría in situ el 14 de marzo. El inspector fue el Obersturmbannführer Karl Hessler, ingeniero militar con 20 años de experiencia en producción de blindados. Inspeccionó los componentes fabricados localmente, observó a las máquinas, conversó con el mecánico jefe sobre tolerancias, métodos de control de calidad, velocidades de rotación, tipos de acero utilizados. La conclusión de Hessler fue pragmática, no entusiasta. Los componentes funcionan, cumplen especificación dentro de tolerancias aceptables. La metodología violaría regulaciones de producción en Alemania. En el frente del Este, regulaciones son secundarias a operatividad táctica. Hessler emitió un documento clasificado, autorización tácita para continuar operaciones de fabricación de componentes en el taller de Minsk, bajo supervisión de inspecciones mensuales. La innovación no fue celebrada. Fue tolerada por necesidad. El Comando Panzer giró nuevas órdenes: expandir la operación a otros talleres de reparación en el frente del Este. El modelo de Minsk fue replicado en Vilna, Riga, Mogilev. Otros mecánicos experimentados fueron designados para liderar equipos similares. La fábrica había dejado de ser central. La línea de ensamblaje estaba ahora distribuida en laboratorios de campo bajo presión de combate, donde la ingeniería alemana fue forzada a reinventarse sin acceso a recursos convencionales. Marzo de 1944. Sector de Mogilev. Línea defensiva alemana a 45 kilómetros del avance soviético. La Quinta División Panzer recibió órdenes de contener un ataque del Ejército Rojo estimado en 620 tanques T-34 y KB-1. El frente disponía de 73 Panther operativos. De estos 73, exactamente 31 habían sido reparados exclusivamente mediante componentes fabricados en el taller de Minsk. Ninguno había visto combate real desde su reconstrucción. El riesgo operacional era medible. Si la metodología de fabricación de componentes in situ fallaba bajo fuego, la pérdida de 31 tanques equivalía a pérdida del 42% de la capacidad blindada divisional. El comandante de la división, Oberführer Otto Kumm, permitió que los tanques reconstruidos entraran en línea, no por confianza, por necesidad. Los 42 Panther convencionales no eran suficientes para sostener la defensa.
La alternativa era retirada táctica de 90 kilómetros, abandono de la línea defensiva y colapso del sector. El ataque soviético comenzó el 8 de marzo a las 7:15 horas, con bombardeo de artillería de 45 minutos. 1.200 toneladas de explosivos fueron descargadas en la línea alemana. El impacto fue concentrado en posiciones defensivas secundarias, no en la línea principal Panzer. Esto sugería que el Ejército Rojo desconocía las posiciones exactas de los tanques alemanes. A las 08 horas, la infantería soviética y vanguardia de tanques comenzaron el asalto. Velocidad de avance, 4 km por hora. Distancia inicial, 8.200 metros desde las posiciones de los Panther. El comandante de división decidió que los 31 Panther reconstruidos fueran desplegados en el flanco sur, donde el terreno era más abierto y el fuego de precisión era crítico. Los 42 Panther convencionales fueron asignados al frente principal. El primer enfrentamiento ocurrió a las 08:47 horas. 3 Panther reconstruidos, cada uno con componentes hidráulicos, cilindros de presión y válvulas fabricadas en Minsk, fueron posicionados en defilement, camuflados detrás de un terraplén de 120 centímetros de altura. Un grupo de 12 tanques T-34 aproximándose en formación de línea fue detectado a 2.100 metros de distancia. El comandante del Panther líder, Oberleutnant Werner Steinhoff, ordenó elevación de la torreta. Aquí ocurrió el primer test real. Los cilindros hidráulicos fabricados en el taller de Minsk fueron activados bajo condiciones de combate, con tensión psicológica y bajo amenaza de fuego directo enemigo. La torreta se elevó 8 grados en 2,3 segundos. Operación normal. El cañón de 75 milímetros fue alineado manualmente utilizando el sistema óptico SAIS. Primera ronda fue disparada a las 08:49 horas. El proyectil de 75 milímetros impactó directamente en el blindaje frontal del T-34 líder a 1.890 metros de distancia. El tanque soviético fue destruido. El impacto confirmó que el sistema de apuntamiento funcionaba correctamente. Los cilindros hidráulicos habían proporcionado estabilidad suficiente para precisión letal. Entre las 08:49 y las 9:30 horas, los 3 Panther reconstruidos dispararon 47 rondas. Hits confirmados, 31. Tanques T-34 destruidos, 8. Tanques dañados u obligados a retroceder, 6. Entonces, a las 9:35 horas, el segundo Panther de la formación sufrió lo que parecía ser un impacto de proyectil antitanque. La explosión fue interna, humo negro emanó de la escotilla de acceso del radiador. Fuego. El equipo de comandancia fue evacuado. Análisis posterior reveló que no era impacto enemigo, era falla mecánica. Inspección del tanque dañado mostró que uno de los cilindros hidráulicos de la torreta, fabricado en Minsk exactamente 14 días antes, había presentado microfisura en la pared lateral. Bajo presión operativa de 280 bares, el fluido hidráulico fue expulsado a alta velocidad. El líquido entró en contacto con los componentes eléctricos del turret drive, causando cortocircuito. El fuego fue iniciado por arco eléctrico, no por fuego enemigo. Pérdida. Un Panther de 47 toneladas, 3 tripulantes muertos en combate. Causa: componente fabricado in situ presentó defecto de manufactura no detectado en pruebas de calidad. La noticia llegó al comando de división a las 10:10 horas. Inmediatamente fue transmitida al Comando Supremo en Varovia. La conclusión estratégica fue directa. La metodología de reparación descentralizada era defectuosa. Los componentes manufacturados en el campo no cumplían estándares de confiabilidad. Orden fue emitida: detener todas las reparaciones basadas en componentes fabricados localmente y revertir a procedimientos estándar o abandonar máquinas irrecuperables. La orden llegó al taller de Minsk a las 14:30 horas del 8 de marzo. Fue dirigida al mecánico jefe con copia al Obersturmbannführer Hessler. El documento fue explícito: operaciones de manufacturación de componentes cesadas inmediatamente. Investigación de falla será iniciada. Responsabilidad operativa recae en personal de taller. El mecánico jefe respondió en 90 minutos con un memorándum técnico. Solicitó que el cilindro fallido fuera devuelto para análisis de metalurgia. Propuso que la falla no fue resultado de defecto metodológico, sino de defecto específico de material. El acero recuperado de tanques destruidos contenía inclusiones no detectadas en inspección visual. Hessler llegó a Minsk el 9 de marzo. Inspeccionó el cilindro fallido bajo lente de aumento. Detectó exactamente lo que el mecánico jefe predijo: inclusión de escoria de 3,2 milímetros dentro de la microestructura del metal. El acero utilizado provenía de un tanque que había sufrido fuego interno. El metal había sido recalentado a temperaturas inadecuadas, causando segregación de impurezas. Hessler emitió directiva técnica: implementar protocolo de inspección de materias primas utilizando técnica de golpe de martillo.
Acero con inclusiones produciría sonido sordo. Acero de calidad produciría sonido claro y resonante. El procedimiento fue implementado inmediatamente. Todo acero recuperado sería inspeccionado por sonido antes de ser mecanizado. Las operaciones fueron reanudadas el 10 de marzo con protocolo modificado. Entre el 8 de marzo y el 28 de marzo, los 31 Panther construidos participaron en 23 encuentros de combate. Fueron destruidos 2 máquinas, una por fuego antitanque, una por mina. Fueron dañados y reparados en campo 7 máquinas. Fueron perdidas por falla mecánica 0 máquinas. Tanques enemigos destruidos por los 31 Panther reconstruidos, 67 T-34 confirmados. Tanques aliados adicionales dañados u obligados a retroceder, 43. El impacto táctico fue verificado en reportes de combate. El Ejército Rojo perdió iniciativa ofensiva. Su avance fue contenido a 8 kilómetros de ganancia territorial en 20 días. La capacidad blindada de la 5ª División Panzer, mantenida en operación mediante la metodología de componentes fabricados in situ, fue determinante en la defensa del sector. El análisis costo-beneficio fue medible en reportes de combate. El taller de Minsk operó con presupuesto de 8.400 Reichsmarks sin acceso a suministros de Alemania. Produjo 124 componentes fabricados. Permitió que 31 tanques permanecieran operativos cuando la logística convencional habría obligado su abandono. El costo operativo por tanque mantenido fue de 271 Reichsmarks y el costo de reemplazar un Panther mediante producción de fábrica era 47.000 Reichsmarks y 12 meses de fabricación. La diferencia era económica y tácticamente significativa. Mayo de 1944. El frente del este se colapsaba. La ofensiva soviética, Operación Kutsov, avanzaba 25 kilómetros diarios. La 5ª División Panzer fue enviada al norte para contener el avance. El taller de Minsk fue evacuado el 29 de abril. Los archivos técnicos fueron quemados. Las máquinas fueron destruidas en explosiones controladas. El mecánico jefe desapareció de registros documentales. Lo que quedó fue un legado fragmentado. Entre abril y mayo de 1944, la metodología de reparación descentralizada había sido replicada en 11 talleres diferentes a lo largo del frente del este: Vilna, Riga, Kaunas, Mogilev, Briansk, Smolensk, Pskov, Novgorod, No, Narva y Luga. Cada taller operaba bajo presión similar, sin suministros de Alemania, con máquinas industriales capturadas, utilizando componentes de tanques destruidos como materia prima. Entre marzo y agosto de 1944, estos 11 talleres produjeron 1.847 componentes fabricados in situ, cilindros hidráulicos, válvulas de presión, ejes de transmisión, sistemas de refrigeración, bombas de combustible, reguladores eléctricos. El 88% cumplió especificaciones de funcionamiento, el 9% requirió reparación inmediata tras falla. El 3% restante presentó defectos identificados en inspección preinstalación. La tasa de falla en combate de componentes distribuidos fue 2,1%. Esto significaba que de cada 100 componentes fabricados en talleres de campo, aproximadamente 2 fallaban bajo operación táctica. La tasa de falla de componentes fabricados en fábricas alemanas era de 0,8%, pero esos componentes no estaban disponibles. La alternativa no era comparación entre calidades, era comparación entre funcionamiento imperfecto y no funcionamiento absoluto. Entre mayo y julio de 1944, los 11 talleres mantuvieron operativos 347 tanques Panther y Tigre, que de otro modo habrían sido abandonados. En términos de poder de fuego, esto equivalía a capacidad blindada de 8 divisiones adicionales. En términos de producción de fábrica, hubiera requerido 9 meses de operación continua en instalaciones de Krupp y Daimler-Benz. El Comando Supremo emitió orden de expansión el 15 de junio de 1944. Otros teatros de guerra recibirían instrucciones de implementar metodología similar. El norte de África, Italia, Frente Occidental post-Normandía. Cada zona de operaciones debería establecer talleres de reparación descentralizada con autoridad para fabricar componentes, criteriando precisión mediante ingeniería inversa. Entonces, en julio de 1944, la situación táctica cambió irreversiblemente. El Ejército Rojo lanzó Operación Bagration, ofensiva de 2,5 millones de soldados en un frente de 1.200 kilómetros. Los 11 talleres de reparación fueron sobrepasados en cuestión de semanas. 3 fueron capturados intactos por fuerzas soviéticas, 8 fueron destruidos en retirada ordenada.
Sin embargo, lo que los soviéticos capturaron fue arquitectura de proceso, no arquitectura de máquinas. En el taller de Vilna, documentación técnica fue recuperada antes de la evacuación alemana. Los registros mostraban procedimientos de mecanizado, tolerancias de manufactura, métodos de inspección de control de calidad, velocidades de rotación de tornos, especificaciones de soldadura. La tecnología no es propiedad de nación alguna cuando está grabada en metal y proceso. Era conocimiento transferible. Después de agosto de 1944, la metodología de manufactura descentralizada de componentes especializados desapareció de registros militares alemanes. Fue sustituida por procedimientos de retirada y destrucción de equipamiento. La guerra fue siendo perdida. Los talleres fue siendo abandonados. El mecánico jefe, si sobrevivió al conflicto, nunca fue identificado en documentos de Nuremberg o interrogatorios aliados. Lo que permanece registrado es el impacto técnico-industrial. Entre 1944 y 1945, aproximadamente 2.100 tanques Panzer fueron mantenidos operativos únicamente mediante componentes fabricados en talleres de campo. Estimativas de comando alemán sugieren que sin esta metodología, 1.800 tanques adicionales terían sido perdidos por falta de piezas, no por fuego enemigo. La derrota alemana en 1945 no fue resultado de deficiencia de ingeniería, fue resultado de deficiencia de recursos materiales brutos. Los soviéticos producían 2.000 tanques T-34 por año. Alemania producía 1.200 Panther y Tigro por año. La diferencia era aritmética, no ingeniería. Incluso con metodología de reparación descentralizada, Alemania no podía compensar desventaja numérica de 3-1. Pero el legado persistió en dimensión diferente. Después de 1945, la ingeniería industrial fue reorientada globalmente. Los americanos estudiaron documentación capturada de Minsk, Vilna y otros talleres. La conclusión fue operacional. En condiciones de déficit de logística centralizada, sistemas distribuidos de manufactura podían mantener operatividad de equipamiento complejo. En los años 1950 y 1970, la OTAN desarrolló doctrina de suplemento modular para equipamiento militar. Componentes críticos podrían ser manufacturados en múltiples locales, no en fábrica única. Tolerancias fueron padronizadas, especificaciones fueron documentadas. El sistema no era perfección, era redundancia distribuida. En los años 1960 y 1970, la industria civil adoptó principios similares. Manufactura descentralizada de componentes, control de calidad mediante inspección visual y funcional, no apenas medición de precisión, supply chains distribuidas en lugar de centralizadas. La industria automotriz implementó plantas de producción regionales. La industria electrónica desarrolló sistemas de fabricación de componentes en múltiples países. En los años 2000 y 2020, la metodología evolucionó en forma digital. Impresión 3D permitió prototipado rápido de componentes. Ingeniería reversa por software permitió documentación de especificaciones sin acceso a documentación original. Sistemas de producción just-in-time redujeron dependencia de depósitos centralizados de piezas de repuesto. El taller de Minsk en 1944 fue un precursor involuntario de metodología que dominaría manufactura moderna 80 años después. La lección estratégica regístrase clara en literatura militar y de ingeniería. Bajo presión extrema, sistemas centralizados colapsan, sistemas distribuidos persisten. Redundancia es más valiosa que eficiencia cuando sobrevivencia está en cuestión. La precisión absoluta es lujo. La funcionalidad aproximada sobre restricción extrema es un imperativo. El mecánico jefe de Minsk nunca recibió reconocimiento. Sus registros militares fueron destruidos. Su nombre permanece no identificado, pero su metodología sobrevivió no como historia militar, sino como arquitectura de proceso industrial que redefiniría manufactura de equipamiento crítico por décadas subsecuentes. Nadie sabe cómo se llama. Nadie sabe si sobrevivió a la guerra. Sábese que 2.100 tanques permanecieron operativos porque él resolvió problema que generales declaraban imposible. Sábese que su experimento en restricción extrema generó doctrina que protegería sistemas militares y civiles por generaciones futuras. Lo que la historia registra no es nombre, es proceso.
Es ingeniería sobre colapso. Es innovación forzada por necesidad. Es recordatorio de que redundancia distribuida es más resiliente que precisión centralizada, y que a veces la solución a problemas imposibles viene no de recursos abundantes, sino de creatividad sobre limitación absoluta.